Buenas tardes, hermanos. Cuando nuestro pastor estaba hablando dándonos noticias acerca del niño David, que está en esta situación tan crítica, venía a mi mente aquel versículo de Romanos capítulo 12 y versículo 15. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. En este momento, donde parece que los médicos han hecho todo lo que está en sus manos y ellos descartan la posibilidad de que ese infante pueda seguir viviendo, es posible que los creyentes sintamos, no sé cómo definirlo exactamente, un poco de frustración, porque muchas personas han estado orando por ese niño y creemos que lo han estado haciendo con fe, pidiendo al Señor por su sanidad. Pero la respuesta es contraria a lo que nosotros pedíamos. Mejor dicho, los planes que el Señor tenía para el niño David eran distintos a los que nosotros pensábamos que debían ser. Lo que quiero decir con esto es que la oración que hemos elevado por el niño David, por sus padres, por sus familiares, no debiera ser interrumpida en este momento, cuando parece ser que su vida está llegando al tiempo final. Como si nos diéramos por vencidos y dijéramos, como ya no hay nada que hacer, pues ¿para qué seguir orando? De los niños es el reino de los cielos. El Señor es soberano y justo, y Él no va a hacer nada que sea injusto. Probablemente ni los familiares ni nosotros entendemos en este momento que Dios permita que esa criatura se marche. No lo quisiéramos, pero el Señor es soberano, y si supiéramos el fin de esta historia como Dios lo sabe, probablemente le estaríamos dando gracias a Dios por hacer las cosas como las va a hacer. Así que yo os invito a que de manera especial, durante estos días, tomadlo como un tema personal de oración y en vuestras meditaciones devocionales, orad por esta criatura, David, orad por sus padres. Orad en el sentido de que, Señor, sea hecha tu voluntad en su vida. Si tú determinas llevártelo, sea hecha tu voluntad. No queremos enfrentarnos a tu voluntad soberana sabiendo que estás haciendo lo mejor, pero sí que es muy necesaria la oración a favor de los padres, a favor de los abuelos, a favor de los familiares, porque en ese momento quedan muy desolados. ¿Os vais a acordar? Bueno, si no hay bolígrafos y notas, hay papel, pues por favor anotarlo, porque va a ser necesario que nos identifiquemos en esta semana, especialmente con los que lloran. Muy bien, dicho eso, me gustaría entrar en el tema de esta tarde. Es un tema que yo no sé si os asusta en principio, hablar del justo juicio de Dios. ¿Por qué me atrevo a hablar de esto? Porque es un tema que aparece en la Escritura, no una, sino muchas veces. Porque es algo que Dios ha determinado que va a suceder un día. Porque la Escritura abunda en pasajes, y vamos a leer bastantes de ellos, donde encontramos que ese juicio de Dios se va a celebrar según Dios en su soberanía ha determinado. Y en ese juicio hemos de comparecer todos, absolutamente todos. Dios juzgará en aquel día, dice el apóstol Pablo, como hemos leído, los secretos de los hombres conforme al Evangelio predicado por Pablo, pero que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio que Pablo recibió y es el Evangelio que predicaron los apóstoles. Y nos interesa conocer de estas cosas para que estemos avisados y advertidos. Porque, señores, el final de nuestra historia aquí en este mundo no se acaba con la muerte. Después de la muerte hay un día en el que vamos a ser convocados a juicio.
Lo hemos leído y lo vamos a seguir viendo en la Escritura. Y sería importante saber lo que va a ocurrir en aquel juicio para que estemos preparados para aquel día. En esos breves versículos que hemos leído, 4 veces aparece, el apóstol Pablo menciona el juicio de Dios. Además, en el versículo 5 hace mención a que ese juicio será un juicio justo. Los criterios de Dios en aquel día contra toda maldad e injusticia de los hombres serán justos y perfectos. Anticipo, nadie podrá comprar al juez, ni podrá intimidarle, ni podrá amenazarle. La verdad y la justicia resplandecerán en aquel día, de tal forma que toda injusticia y todo pecado quedará disipado a los ojos de Dios. Pablo ratificó esta idea cuando estaba hablando a los filósofos epicúreos y estoicos allí en Atenas. Y en Hechos capítulo 17, verso 30 les dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Por qué? Porque ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, esto es, Jesucristo, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Un elemento esencial para la celebración de un juicio son los testigos. El juez escucha sus testimonios y una vez presentadas todas las pruebas delante de él, el juez determina, dicta sentencia y determina, según las evidencias de esas pruebas, si el acusado debe quedar absuelto o debe ser sentenciado y declarado culpable. En aquel día, en el día del juicio final, Dios ha invitado a 5 testigos que se presentarán, y haríamos bien en prestar atención a lo que esos testigos nos dicen en la Escritura. Vamos con el primero de ellos. El primer testigo que aparecerá en aquel día será los cielos y la tierra. Mirad Romanos capítulo 1, versículo 20, pero vamos a leer a partir del 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Las cosas hechas. La creación será llamada en aquel día como testigo de que Dios se ha revelado a este mundo, de que Dios ha hecho este mundo. Ya podrán explicarnos diferentes teorías acerca de la evolución, acerca del Big Bang, 40.000 historias, que ninguna de ellas se puede sostener con argumentos sólidos. La única teoría que se sostiene en cuanto a la creación de este mundo es la que la Biblia explica y de la que Dios nos da algunas señales. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Oye, ¿cómo lo hizo? Pregúntaselo a Dios cuando estés en aquel día delante de Él, te lo va a decir. Pero este cielo, estos cielos y esta tierra que vemos han sido una creación de Dios, un diseño de Dios para que tú puedas vivir de manera confortable. Y estos cielos y esta tierra son un testigo que en aquel día se presentará. En el Salmo 8, versículo 1, el salmista David dice: oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Y en el verso 3 de ese mismo Salmo 8 dice: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos,
la luna y las estrellas que tú formaste, digo que es el hombre, para que tengas de él memoria. Esta creación que puedes ver y lo que no ves de la creación, porque está más allá de lo que tus ojos pueden contemplar, ha salido de la mano poderosa de Dios. Pero hay más todavía. Dios es, además de creador, el sustentador de esta creación. Esta tierra y estos cielos que vemos fueron llamados como testigos por Dios contra su pueblo, el pueblo de Israel, cuando les dio leyes y mandamientos. Si buscáis en Deuteronomio capítulo 30 y versículo 19, Moisés, después de escribir esas leyes, y de parte de Dios escribe estas palabras: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Los cielos y la tierra, testigos de la gloria de Dios. El Salmo 19 es un salmo majestuoso, donde David nos dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra, otro día, y una noche a otra noche de clara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Y como novio que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su fin, su límite, hasta el extremo de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Oye, eso ocurre cada día. Ese sol que te calienta cada día, esa luna que te ilumina durante la noche, esas estrellas, ese cielo, esta tierra con su belleza, son un testimonio de Dios. Si Dios no te hubiese hablado de otras maneras, te habla a través de su creación. Y yo conozco personas que han sido llevadas al Evangelio de la gracia de Dios por contemplar la creación de Dios. En otro salmo, en el Salmo 50 y versículo 5, leemos: juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. Los cielos declararán su justicia. Esta creación ya ha sido testigo del juicio de Dios en diversos momentos de la historia. El diluvio es una evidencia. La destrucción de las ciudades de Sodoma y Gomorra también. El gran pez que tragó al rebelde Jonás también han sido muestras de cómo Dios ha declarado su juicio, porque Dios es el juez. Y esta creación en aquel día se presentará como testigo contra ti que no creíste. Lo dice Dios, no lo digo yo. Segundo testigo o testimonio que se presentará en aquel día, y es el aportado por la ley, por la palabra de Dios. En Romanos 2, versículo 12 hemos leído: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Dios te va a juzgar de acuerdo con argumentos que anteriormente te ha presentado. No te presentará por sorpresa argumentos que nunca antes te presentó, de manera que te pille por sorpresa, te pillas un argumento y tuvieras que decir: pero Señor, si me hubieses advertido de esto, hubiera prestado atención a tu mensaje. Los testigos que os voy a presentar en esta tarde ya han sido presentados desde el principio de la creación del mundo. De manera que si quieres ver a Dios, lo puedes ver. En Deuteronomio, capítulo 31 y versículo 24. Estamos usando la Biblia porque es la única voz autorizada de Dios
para hablarnos de estas cosas. Leemos que cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo: tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Dios dio la ley a su pueblo, la ley de Dios, que es ese conjunto de ordenanzas, de mandamientos y preceptos que Dios le dio a Israel para que supiera cómo conducirse delante de Dios y delante de los hombres. La finalidad de la ley era doble: revelar el carácter y la naturaleza de Dios, entre otras cosas. Dios es justo. Y por otro lado, establecer una serie de normas que Dios mismo ha marcado para que sepas cómo conducirte delante de Él y delante de los otros, delante de los demás. Dice la ley que todo comportamiento del hombre que se salga de las normas establecidas por Dios es pecado. La presencia de la ley evidencia nuestra naturaleza caída, inclinada al mal. Ahora, al hablar de la ley, no hemos de pensar exclusivamente en las ordenanzas dadas por Dios al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, porque si fuera así, algunos podrían decir, bueno, pero eso no es para nosotros ya. Bueno, los principios morales y espirituales de la ley son vigentes para el pueblo de Dios en este tiempo y lo serán hasta el fin de los siglos. Las normas, las prácticas rituales de la ley no. Ya fueron abolidas en la consumación de la ley en la persona del Señor Jesucristo en la cruz. Pero los principios morales y espirituales son vigentes. ¿Oísteis que fue dicho? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Mas yo os digo, y el Señor dice, no, al enemigo no has de aborrecerlo, sino que has de amarle, has de restaurarle, has de acercarte a él, has de perdonarle, has de convivir con él. Muy bien. Las enseñanzas del Señor Jesús en los evangelios y las de los apóstoles en las epístolas son también ley para nosotros. Mirad lo que dice el evangelista Juan en el capítulo 12 y verso 48 de su evangelio. Son palabras del Señor Jesús. Dice el Señor Jesús: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Testigo que Dios ha convocado para que en aquel día se presente contra todos aquellos que no se han arrepentido de sus pecados, que han rechazado a Dios en su vida, que no quieren tener en cuenta a Dios. Porque lo quieras o no reconocer, se va a celebrar ese juicio, porque Dios lo ha determinado y te está invitando a que puedas ser librado de la condenación eterna si haces caso a esos testigos. Y ese testigo, la palabra de Dios, hoy se te presenta no para atemorizarte, sino para hablarte del amor de Dios y del deseo de Dios de que vengas a Él, de que te reconozcas pecador, de que te arrepientas de tu pecado, de que te pongas, de que te humilles delante de Él y le digas: Señor, no quiero caer bajo la sentencia de tu juicio, quiero caer bajo la cruz y recibir la eficacia del sacrificio de Cristo que me limpia de todo pecado. Preciosa sangre, la que vertió el Señor en la cruz. Dijo más el Señor Jesús: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Nada de lo que Dios ha dicho caerá en el olvido. Si tú piensas que alguna sentencia de la palabra de Dios, algún versículo de la palabra de Dios que te hace daño cuando lo lees porque no te has querido arrepentir todavía, si piensas que Dios se va a olvidar de eso en aquel día, Dios sacará delante de ti la ley y te dirá: ¿qué cosa no te expliqué? ¿De qué tema no te hablé? Y si eres honesto y tú pudieras presentarle a Dios en ese momento una Biblia, encontrarías que Dios te ha hablado de todo lo que necesitas para reconocerle como soberano, como Señor Salvador, y para reconocerte pecador y humillar tu corazón delante de Él. Pero la ley en sí misma no tiene poder para salvarnos, denuncia nuestra condición de pecadores. Nos señala el camino para andar en rectitud y no ofender a Dios ni sufrir daño en nosotros mismos, pero no puede hacer
nada más. Hemos leído en Romanos capítulo 2, verso 16, que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Mira, el evangelio de la gracia de Dios que hoy se te presenta como una oferta de salvación de Dios para ti, para que creas en él. Ese mismo evangelio será aquel día presentado como una sentencia contra ti. Y Cristo te juzgará conforme a su evangelio, conforme a lo que hizo y dijo en este mundo. Cuando tú comparezcas delante de Dios en el día del juicio, Dios sacará esta palabra, este testimonio, porque esta palabra es uno de los medios de revelación de Dios, y por mucho que la quieras ignorar, un día te verás frente a ella y no tendrás excusa. Un tercer testigo, o grupo de testigos, serán los creyentes. En el día de juicio, los creyentes serán una evidencia y un testimonio contra los incrédulos. ¿A cuántas personas hemos conocido en nuestra vida que nos han hablado del Evangelio y no les hemos prestado atención? Es probable que incluso ellos mismos, con alguna inconsecuencia en su vida, no nos hayan animado a acercarnos al Señor. De entrada te adelanto que si tú has de creer en el Evangelio por la virtud de los creyentes, es mejor que no creas, porque los creyentes fallamos y fallamos mucho. Has de creer en el Evangelio por la virtud de la sangre de Cristo, que te limpia de todo pecado, a pesar de que quienes te prediquen puedan tener sus faltas y no sean personas impecables. Y muchos, además, se han visto desorientados al venir a Cristo por el testimonio dudoso de algunos de nosotros, lo cual nos debería hacer revisar, ¿verdad? Pero Dios utilizará contra aquellos que no han creído el testimonio de los que creyeron. Hebreos capítulo 1, versículo 1, dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Si tú lees el Antiguo Testamento, te darás cuenta la cantidad de veces que Dios se va apareciendo a su pueblo, al pueblo de Israel, a ese pueblo que no le ha querido aceptar alegremente, pero que Dios ha decidido crear de ellos una nación partiendo de Abraham, que los saca de la esclavitud de Egipto, que levanta todo obstáculo que aparece en el camino hasta llevarlos a la tierra prometida y les da esa tierra. Ese pueblo que ha sufrido tanto y ha padecido tanto, que ha sido pisoteado por muchas naciones, que en el siglo pasado fue acribillado por la insolencia y el atrevimiento de un hombre que se atrevió a mandar a las cámaras de gas a más de 6 millones de judíos, pero no pudo destruir a esa nación. Y después de lo mucho que ha sufrido, ahí está el pueblo de Israel en su nación. ¿Sabéis por qué? Porque es el pueblo de Dios. ¿Y sabéis por qué? Porque la promesa de Dios no puede fallar. Dios le prometió a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Dios prometió a Abraham que Canaán sería la descendencia, sería la posesión de su descendencia. A tu descendencia daré esa tierra, y esa descendencia espiritualmente somos judíos y gentiles que hemos creído en el Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y ahí está el pueblo de Israel. ¿Cuánto significaron para el pueblo de Israel hombres como Moisés, Abraham, José, David, Isaías, Daniel? ¿Cuántas veces les hablaron? ¿Os acordáis de las palabras del Señor Jesús entrando, pocos días antes de ir a la cruz, entrando a Jerusalén? Mira la ciudad y llora sobre ella. Oh Jerusalén, si a lo menos conocieras en este tu día lo que es para tu paz. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos? Dicho de otra manera, ¿cuántas veces te he hablado a través de los profetas?
denunciando tu pecado, invitándote al arrepentimiento y a que vuelvas a mí, para que tengas paz conmigo, para que goces de perdón y de vida eterna. ¿Cuántas veces? Y no quisiste. Y no quisiste. Pero no solo ellos, toda la nación de Israel fue señalada por Dios como testigo de que Dios existe y se ha revelado a los hombres de este mundo. Dios, a través del profeta Isaías, pronunció estas palabras, y estas palabras son dirigidas a la nación de Israel. Isaías capítulo 43, verso 10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue creado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Pueblo de Israel, aunque muchos no creyeron y rechazaron al Mesías, hay muchos que sí han creído. Y esa nación un día será presentada junto con el resto de los redimidos como testigo de que Dios es real, de que Dios transforma vidas. Y ese testigo será presentado también en el día del juicio. Pero también, no solamente el pueblo de Israel es llamado a ser testigo de Dios, dice el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 1, verso 16, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida del Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Y a continuación hace mención de esa gloria que dio en el monte de la transfiguración. El apóstol Juan, en su primera carta, lo que hemos visto y oído, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, eso os anunciamos. ¿Creéis que esos hombres, si no estuviesen hablando de una verdad, se hubieran dejado matar como se dejaron matar por causa del Evangelio? La mayoría de ellos murieron como mártires. Lo hubieran hecho si no hubiera sido una verdad que Dios es un Dios real, que Dios transforma vidas, que Cristo resucitó de entre los muertos. Aquellos hombres que querían impedir que el Señor Jesús fuese a la cruz. Hemos visto con nuestros propios ojos su majestad. En el día del juicio Jesucristo te dirá: todos estos vivieron en la tierra como tú, testificaron de mí y te hicieron llegar mi mensaje y no los escuchaste. Avanzo rápidamente. Un cuarto testigo o testimonio que aquel día será presentado contra los incrédulos será la conciencia humana. ¿Contabas con ello? Y es que Dios nos hizo libres a su imagen y semejanza, con rasgos que nos distinguen de los demás seres creados. Y en cada una de nuestras mentes hay algo que se llama conciencia. Y eso funciona. Y eso te hace notar cuando haces algo que va en contra de la voluntad revelada por Dios. En Hechos capítulo 8 nos encontramos el encuentro de Felipe y el etíope, pero yo no voy a leer ahora esos versículos porque sería un poco largo. Y también en Hechos capítulo 10 nos encontramos el encuentro de Pedro con Cornelio. Esos dos hombres no eran, como diríamos en términos actuales, convertidos. Sin embargo, en sus conciencias, en su manera de pensar, había un temor de Dios y estaban haciendo lo que el apóstol dice ahí, que algunos gentiles, porque los gentiles que son sin ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, ellos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia. Su conciencia. Bueno, ¿qué quiero decir con esto?
¿Que la conciencia solo será suficiente como para que aquel día tú puedas justificarte delante de Dios? No. Justificados pues por la fe, por el arrepentimiento, la confesión del pecado y la fe en la obra de Cristo en la cruz. Pero la conciencia es ese termostato que Dios ha puesto en ti y en mí, y que te advierte muchas veces sin que nadie te diga nada de lo que estás haciendo mal. Decía David en el Salmo 16, verso 7, bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. ¿Y qué pasa? ¿Que durante el día no te la enseña? Sí, claro, durante el día también. Pero ¿qué pasa durante las noches? Y yo creo que eso no es solamente una experiencia de David. Durante las noches ocurre que cuando te vas a dormir, pues te pones en la cama, no te duermes de inmediato, ¿verdad? A algunos les cuesta más que a otros. Pero por lo menos hay unos minutos en los que estás con los ojos abiertos, la luz apagada, y sin que nadie te diga nada, tu conciencia trae delante de ti especialmente aquellas cosas desagradables que tú has hecho durante el día y que han ofendido a Dios o han ofendido a otra persona. Bendito sea el Señor, dice David, que aún en las noches me enseña mi conciencia. Si nadie más te hubiese hablado del Evangelio, el soberano Dios, el Dios de toda gracia, se revela también a ti a través de la conciencia. ¿Que si funciona la conciencia? Preguntádselo a aquellos escribas y fariseos que trajeron al Señor a una mujer sorprendida en adulterio, y ellos apelaron a lo que Moisés había dejado escrito en la ley. Lo encontráis en Juan capítulo 8. Moisés ha dicho que tales personas deben ser apedreadas, maestro. Y bien, en el versículo 7 de ese capítulo 8 de Juan, el Señor responde, el que de vosotros esté sin pecado, lance contra ella la piedra del primero. Y se nos dice en el verso 9, pero ellos, al oír esta palabra, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. ¿Está justificando el Señor el pecado de la mujer? No. ¿Les está acusando directamente a ellos de alguna acción que han hecho? Tampoco. Les está diciendo, el que de vosotros esté sin pecado. No ha señalado ningún pecado, ¿eh? No ha señalado ningún pecado. Pero les invita a que se miren a través de su conciencia. El que de vosotros esté sin pecado, lance contra ella la piedra, el primero. ¿Y qué ocurre? ¡Guau! Se enciende la conciencia, se enciende la luz de la conciencia. Y eso permite que todos, no hubo uno solo, y entre aquellos escribas y fariseos había hombres, entre ellos muchos hombres que se vestían con vestimentas especiales para ir al templo, para enseñar la ley de Dios. Muy bien vestidos, muy bien arreglada su barba, con una compostura externa impecable, y algunos de ellos antes de llegar al templo se paraban en las esquinas, levantaban las manos y hacían largas oraciones y decían, Señor, te doy gracias porque yo no soy como los... Ni uno solo quedó allí. ¿Por qué? Porque la conciencia funciona. Un ejemplo de que la conciencia funciona lo tenemos en Adán. Después de haber pecado, Dios le llama a Adán, ¿dónde estás tú? Me escondí, tuve miedo. ¿Quién te enseñó a tener miedo? Mi conciencia. No pude esperarte como cada día para que nos paseáramos juntos por el huerto, sino que mi conciencia me acusó. Y ese testigo será presentado en el día del juicio también contra todos los incrédulos. ¿Pensabas que ibas a estar solo en aquel día, que ibas a tener capacidad de argumentación suficiente para poder defenderte delante de Dios? Pues tendrás que defenderte delante de esos 4 testigos.
¿Cuántas veces nuestra conciencia nos ha acusado y no le hemos prestado atención? Satanás es un especialista en manejar nuestra conciencia. Y a causa del pecado la puede insensibilizar de tal manera que lleguemos a ver lo malo como bueno y lo bueno como malo. Es terrible cuando no podemos evitar mirarnos en el espejo de la conciencia para vernos ante nosotros mismos tal como somos. De niño mi madre me enseñaba muchas poesías y me enseñó una que se titulaba El niño y el espejo. Quizá en algún momento he hecho mención de ello. Era un niño que vivía en el campo con sus padres, nunca había visitado la ciudad y su madre un día le pidió que le acompañara porque iba a visitar a la señora marquesa para pedirle trabajo. Y cuando llegaron a casa de la señora marquesa, la mujer pasó a la sala para tener una conversación con la marquesa y le dijo al niño: espérate aquí hasta que yo vuelva. Y en el pequeño recinto donde le dejó había un espejo. El niño nunca había visto un espejo y se quedó sentado, según su madre le dio instrucciones, en un banco que había. Se quedó mirando al espejo y vio que había un niño. Empezó a hacer pequeños gestos y el niño hacía lo mismo. Se puso en pie y el otro niño se puso en pie. Se acercó a él en tono desafiante y el otro niño hizo lo mismo. Le sacó la lengua y el otro repitió el gesto. Hasta que por fin tuvo la osadía de acercarse hasta él y propinarle un puñetazo. No hay que decir cómo terminó el espejo, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? No podía soportar verse a sí mismo tal como era. Eso ocurre a muchas personas en este tiempo, que no pueden soportar verse a sí mismos delante de esos testigos, delante de la palabra de Dios, delante de su propia conciencia. Y cuando vienen pensamientos inicuos que te hablan de lo malo que eres, de que eres pecador, de que no puedes cambiar, procuras tapar tu conciencia lo más rápidamente posible, y para dejar de pensar en eso enciendes la televisión, o te pones en el ordenador, o te pones a chatear con los amigos, pero la conciencia sigue funcionando. Bueno, permitidme 5 minutos más. Voy a presentar al último testimonio, un quinto testimonio, el aportado por el mismo Señor Jesucristo, a quien el apóstol Juan señala como el testigo fiel, Apocalipsis capítulo 1, verso 5, o Apocalipsis capítulo 3, verso 14, dice: y escribe al ángel de la iglesia de Laodicea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Ya hemos leído que Dios juzgará en aquel día al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, por el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesús nos ofrece el testimonio más completo y más real que podemos recibir acerca de Dios. Además, Jesucristo es un testigo absolutamente fiable. No ha habido otros como él. Mira, ninguno de los testigos que he presentado anteriormente son testigos que serán desechados en aquel día, porque son absolutamente fiables, porque todo lo que Dios ha dicho es verdad. Dios no se desmiente, Dios no se desdice, pero sobre todo Jesucristo, el testigo fiel. En el Evangelio de Juan encontramos algunos testimonios que confirman la fiabilidad del Señor Jesucristo en el capítulo 5. Mira, según las Escrituras, para que se pudiese recibir un testimonio como fiable, se necesitaban 2 o 3 testigos. Y en ese capítulo 5 del Evangelio de San Juan, yo no voy a detenerme mucho, pero es necesario mencionar eso, se presentan 4 testigos, no 2 o 3, 4. En el versículo 32 y 33, Juan presenta, el Señor Jesús dice: Juan, el Bautista, dio testimonio de mí.
y lo acepta como un testimonio válido. Pero en el capítulo 1 de Juan y verso 31, Juan mismo nos dirá, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Un segundo testimonio a favor de que el Señor Jesús era realmente el Hijo de Dios. Las mismas obras que yo hago, versículo 36 de Juan 5, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Tercer testimonio a favor del Señor Jesús, verso 37. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Esas palabras se oyeron cuando el Señor Jesús fue bautizado y subió del agua. Y el Espíritu Santo como paloma descendió sobre él. Y esa voz del cielo vino. Este es mi Hijo, el amado, el fiable, el testigo fiel y verdadero. Y por último, en el verso 39, el cuarto testimonio que hablan de la fiabilidad del Señor Jesucristo son las Escrituras. Escudriñad las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí, dice el Señor Jesucristo. 4 testimonios a favor del testigo fiel y verdadero. Bueno, pero alguno dirá, y si no lo dice, lo puede pensar, y si no lo piensa, lo ha oído. Bueno, en aquel día, en el día del juicio final, el Dios amoroso no será tan severo como estás diciendo, porque mira, los tiempos cambian y el corazón de Dios pues también se va a enternecer en aquel día y a lo mejor no va a ser tan duro como el predicador nos está diciendo en esta tarde. Muchos ponen en duda que Dios vaya a ser tan severo en el día del juicio con todos aquellos que le han rechazado. Pero quiero que observéis lo siguiente. Un día, a las afueras de Jerusalén, el Señor Jesucristo, el testigo fiel y verdadero, fue sacado de mala manera, herido, abofeteado, ultrajado, insultado, ofendido, escarnecido, escupido, hecho una piltrafa humana. Por causa de aquella multitud enfervorecida que decía no queremos que este reine sobre nosotros. Allí estaban los judíos con sus responsables al frente, allí estaban los romanos con su ejército, allí estaban las gentes en general confusas, criticándole y pensando que realmente si era sentenciado a muerte sería por alguna razón. Pero dice el profeta Isaías que él nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Y Dios permitió la muerte de su Hijo Jesús en la cruz del Calvario. ¿Sabes por qué? Para que la justicia de Dios quedara completamente satisfecha. Esa justicia de Dios que había declarado sentencia de muerte, el alma que pecare, esa alma morirá, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios. Y para poder perdonarte, a ti y a mí, que merecíamos la condenación eterna, Dios permitió que su Hijo muriera y cargó sobre su Hijo la sentencia de la ley, tus pecados y mis pecados. Y si Dios no permitió que su Hijo fuese librado de la cruz, ¿crees que va a ser benévolo contigo aquel día si rechazas el Evangelio? Ni te lo pienses, ni te lo pienses. Y esto no son argumentos, hermanos, que yo os traigo delante de vosotros para sembrar miedo entre vosotros. No, lo traigo con toda solemnidad de parte de Dios para sensibilizar vuestros corazones, porque eso se va a cumplir, porque ese juicio va a venir. Y hay forma de escapar de ese juicio de Dios. Mirad, con esos versículos termino. Romanos capítulo 3, verso 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, por cuanto no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos
de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Puedes escapar del juicio de Dios. Puedes presentarte tranquilo aquel día diciendo: Señor, yo sé que tú no vas a condenarme, porque me perdonaste en Cristo, porque me arrepentí de mis pecados, porque te recibí como mi Salvador, como mi Señor, porque creí en ti, creí en tu mensaje, creí en tus palabras. No me vas a rechazar, Señor. El que a mí viene, dice el Señor, yo no le echo fuera. Solo podrás escapar del juicio de Dios si pones tu fe en el Señor Jesús y le dices: creo en ti, creo que moriste en mi lugar, que cargaste con mis pecados. Creo que con tu sangre, con tu vida, pagaste delante de la justicia de Dios lo que yo debía. Señor, me arrepiento de mis pecados. Te reconozco como mi Dios, como mi Señor, como mi Salvador. Y cuando en aquel día sean presentados todos aquellos testigos, no tendrás nada que temer. El que en Él cree, dijo el Señor Jesucristo, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Que estas palabras, queridos hermanos, solemnicen nuestros corazones, nos hagan firmes en la verdad. No estamos perdiendo el tiempo, no estamos predicando cosas vanas, no estamos asustando a la congregación con estas predicaciones, no, hermanos. Estamos predicando la verdad de Dios. Y la verdad de Dios es amor, perdón, pero también es santidad y justicia. Que Dios os bendiga. Pues muchas gracias. Esta mañana hemos recibido un mensaje